el disgusto, el malestar que existe entre los damnificados de Bolsa Fe Valores por esta mega estafa, por la decisión del fiscal de juicio, Martín Suárez Faisal, de no acusar a las empleadas que formaban parte de Bolsa Fe Valores, entendiendo que las empleadas cumplían órdenes de Rossini, que había ahí una especie de sometimiento de los Rossini, porque también el hermano Rossini está imputado, y se aplicaba una perspectiva de género. Bueno, su condición de mujer la volvía vulnerable a los aprietes de quien era presidente de la sociedad de bolsa. Bueno, esto generó mucho malestar porque en el mundo de los 408 damnificados hay, por supuesto, muchísimas mujeres. Claro. Y si hay perspectiva de género, decían los damnificados, ¿por qué no se aplica a la víctima también del delito? Claro. La perspectiva de género es donde perdieron laburo, se enfermaron, se rompieron parejas, se perdieron vínculos familiares, se murió de tristeza la gente. Claro, hubo fallecimiento. ¿Por qué no considerar todo esto en donde las mujeres fueron víctimas y su entorno fueron víctimas de la estafa? Las querellas habían pedido para este universo de empleados 4 años de prisión. Y el fiscal, que es el jefe de la acusación, el fiscal es el empleado judicial, jerarquizado, que el Estado Nacional pone en representación de la sociedad para acusar a una persona o a un grupo de personas. Entonces le exigen, el malestar está en esto, en que primero no se las acusa, no se pide pena para este grupo de personas y se las deja afuera. Más allá que el fiscal pidió 18 años de prisión para Rossini y una multa de 900 millones de pesos, están muy disconformes con esta situación. Raro porque el fiscal denominó a Rossini como psicópata financiero. ¿Psicópata financiero? Lo trató de psicópata financiero, como un indolente que, sabiendo el dolo que venía ejecutando, siguió para adelante sin importarle el pagadiós que dejó y las consecuencias de este pagadiós, que son enormes, algo así como 9.000 millones de pesos de afectación a la comunidad santafesina, 9.000 millones de pesos, una monstruosidad. Una cosa increíble la afectación que tiene esta causa judicial. Y en este marco, bueno, los damnificados están muy, muy descontentos con esta situación de no acusar a los empleados, porque dicen los empleados no eran 4 de copas que recibían un papel y le daban un tratamiento administrativo. Cuesta creer que un empleado de esa categoría sea el que diga, poner una cruz acá y haga así nomás y sin cuestionar nada. Algunas de esas empleadas incluso eran voceras de Bolsa Fe cada vez que Mario Rossini no podía hacer su micro radial. Exacto. Salía Mario Rossini, nunca su hermano, Mario Rossini, o algunas de 2 empleadas que están en ese universo salían en representación de Rossini en el micro radial que tenía Bolsa Fe Valores en casi todos los medios de comunicación. Que aparte era un micro tan feo, ¿no? Era lo menos radial que existía, era ese micro. Aparte llegabas bueno, después hablamos de eso, pero sobre el micro de Rossini, que era probablemente el peor de la historia de los micros radiales y televisivos. Pero que generaba confianza, ese tono monocorde, sin interrupciones, sin pregunta y repregunta, generó 12.000 cuentas comitentes en todo el país. Bueno, ¿qué dicen los damnificados? Esas empleadas no eran empleadas sometidas por Rossini por su condición de mujer. Esas empleadas eran cómplices de Rossini y de su hermano. Eran las que en representación, cuando Rossini no estaba, hablaban en representación de Rossini, te tomaban los datos, te incorporaban al esquema financiero de Bolsa Fe Valores, te alquilaban los títulos y después te dejaban de garpe, como la historia ya demostró que quedaron tantos en el tendal. No eran personas, dicen los damnificados, yo lo comparto, no era cualquier persona que estaba ahí
onda. Estaba ahí de onda, y como estaba sometida o sometido, y por la cuestión laboral o por la cuestión de género, hacían lo que el jefe decía. Tenían una conducta propositiva frente al negocio y eran los representantes de Rossini cuando Rossini no estaba. Así que bueno, esto está realmente muy, pero muy caliente. De hecho, por cierto, y para volver al micro de Rossini, me acuerdo una vez que Rossini estaba saliendo por LT10, a las 17 horas salía, 16:55 salía Rossini. Y una vez hubo así un cimbronazo internacional de la caída de la bolsa, una mínima caída. Y Rossini le decían, bueno, lo escuchamos, contador, y Rossini hablaba en tono monocorde, y decía, hasta mañana, muy buenos días, que tengan ustedes, muy buenas tardes, hasta mañana. Metían el corte de la radio y se iba al noticiero. Una vez un periodista osó preguntarle, ¿pero esto por qué es así? Y Rossini quedó muy descolocado, porque venía el Merval con esto, qué sé yo, la soja con esto, los títulos con esto, y le hicieron una pregunta en el medio de su micro. Es como decirle, ¿y vos qué opinás del ballet ruso, cualquiera de nosotros? Hermano, yo no manejo todo. Y quedó muy descolocado. Bueno, esto da cuenta que Rossini tenía mucho espacio en los medios de comunicación, muchos espacios. En uno tenía mucho espacio, sobre todo. Un medio que forma parte de una institución que probablemente antes del cimbronazo sacó la platita que estaba en Bolsa Fe. Capaz que habrá sido una gran casualidad.